con los pocos con los que querían saber de esta información, antes de la pandemia ya, ¿no? Pero siempre éramos 5, 6, 4 y después se borraban, y después había otro grupito y se borraban. El año pasado hice bueno, en el 2019, sí, 2020, hice un grupo de un curso de bioconstrucción y armé este curso. En este curso, que había bastante gente de toda Sudamérica, surgió un tema una vez y yo le dije, bueno, si quieren les explico, les cuento lo que estoy haciendo yo, qué estoy aplicando yo para defenderme de todo esto legalmente. Me dijeron, ah, qué bueno, bueno. Entonces así empecé, bueno, en esos grupos, una vez hice un de estos Zoom y apareció Germán de democracia, de red de democracia directa, donde, bueno, estuvimos charlando y bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer un Zoom entre nosotros para ver cómo podemos aplicar esto en Argentina. Simplemente porque era una idea que sostenía el sistema de la red de democracia directa, ¿sí? Ahí fue en uno de estos Zoom que apareció Pasquino, que yo ya conocía la labor de Nocés porque por haberlo conocido en Italia, pero estábamos siguiendo el recorrido de Giancarlo de Tiamat, porque bueno, yo venía más de la soberanía individual, ellos aplican también las cuestiones de OPPT, pero menos concentrados en los documentos de OPPT. O sea, son documentos muy autogenerados, o sea, gente que hace más de 20 años que está con esto, y entonces con la cuestión de la soberanía individual, de la ley natural, el Tribunal Popular, de un sistema monetario soberano, por ejemplo, que ya está hace 7 años que lo tienen aplicado. Entonces, estamos hablando de toda digamos, una camada de información que ya se viene aplicando desde hace mucho tiempo individualmente, ¿sí? Lo que después decidimos de hacer, se sumó Diego, por ejemplo, en este Zoom, y Pasquino, lo que decimos de hacer era de sumarnos al grupo de OPPT de Italia. ¿Por qué? Porque percibimos la energía. Entonces dijimos, bueno, vamos a seguir este camino, que es siempre, por ejemplo, Giancarlo Tiamat también colabora con todo lo que es OPPT, o sea que no es que, pero como mecanismo, el mecanismo nos pareció, por lo menos en el caso de lo que estábamos desarrollando, el grupito que éramos 8 9, nos parecía digamos, lo que iba con la energía más contundente, ¿no? Y simplemente fue así, y fuimos haciendo un Zoom entre nosotros. Un día en este Zoom éramos 8, estaba Azul, estaba Ana, y Ana dijo, no, pero yo tengo que invitar a más gente, tiene que haber más gente, tiene que haber más gente. Y estuvimos chateando toda una semana y ella me dijo, bueno, hagamos este domingo. Bueno, hagamos el domingo. Y hubo un Zoom con 50 almas. Ese Zoom, yo al otro día dije, bueno, lo quieren compartir, lo voy a cargar en un canal YouTube que tengo ahí, lo tenía abierto, o sea, hace 2 años. Cargué el video y ese video se expandió por todos lados. O sea, esto fue, pero nosotros estábamos en una cosa individual, en una labor individual sobre la ley natural, sobre defenderse legalmente de todo esto. Yo personalmente estaba preparado para la guerra, pensando de estar solo. Cuando, digamos, a medida que se fue expandiendo todo esto, se empezaron a expandir en todo el mundo estos grupos. Y lo que es particular es que es más o menos, todos los grupos se fueron desarrollando siempre así, con dos o tres que, o a mí me empezaron a contactar porque estando en Inglaterra, algunos, por ejemplo, los griegos, yo vi los griegos de cero, de Sotiris, que es un chico que está en Grecia, que eran, digamos, muy poquitos, 5 o 6, y yo hice chat también con ellos para comentarles, y ahora hoy hacen su primer envío, toda la Grecia, ¿no? Eh, el grupo de Islandia, el grupo de Noruega, el grupo de Dinamarca, el grupo de Polonia, los chilenos mismos, o sea, todos siempre, por lo menos cuando nosotros hace unos meses, no mucho, hace unos meses eran 5 o 6 en cada grupito que más o menos nos conocíamos, íbamos charlando y pasándonos información entre nosotros. Más o menos lo mismo que estamos haciendo ahora, solamente que principalmente en inglés o como mucho en italiano, porque hay también muchos italianos por todos lados que están viviendo, por ejemplo, en España, muchos de los que arrancaron son los de Canarias, que están viviendo en Canarias, son italianos que viven ahí y que empezaron a armar todo desde ahí. Entonces,
es toda gente, digamos, que no se ocupa de ser, digamos, de hacer esto como trabajo, ¿no? No lucra con esto, y todos lo estamos haciendo, digamos, como autoconvocados, ¿no? Todos estamos, digamos, tratando de ofrecer, digamos, todo lo que podemos desde su lugar, ¿no? Y desde el conocimiento que cada uno tiene y cada uno va aplicando. O sea, no somos infalibles, ¿no? Simplemente, eh, yo por mi parte había estudiado mucho todo esto, todos estos, digamos, mecanismos legales, y esto era independientemente de OPPT. OPPT es algo que sirve para reforzar lo que es la ley natural, que ya existe, ya existía antes y va a seguir existiendo, ¿sí? Esto es lo importante que tienen que entender, que acá OPPT fue un evento. Bueno, el hecho de que, digamos, se sumara el evento de OPPT, el hecho de que en OPPT se descubriera que los países están registrados como corporaciones y que haya habido una acción que aparte fue bloqueada por 7 años. Vamos a hablar también de qué pasó en Italia. A ver, vamos a hablar, porque esto también lo voy a contar para que ustedes lo sepan. Yo me enteré también en 2013 de la acción de OPPT, y en el 2013, de repente la información que había fue perdiéndose. Alguno dijo, no, pero es mentira, no es verdad, no funciona, o no, no es falso, y bueno, ahí quedó. Yo no le di más importancia y seguí con las cuestiones de soberanía individual. Por ejemplo, a Alessandro Di Gaia, que tiene su blog, que siempre ponía detalles sobre la jerarquía de leyes, mecanismos legales, todo eso. Yo seguía a esta gente, y mismo Tiamat también ya lo seguía en su momento, ya más o menos en el 2014, 15. Entonces, bueno, ¿qué pasa? En Italia, en OPPT hizo su primera acción, digamos, la primera acción más contundente, que es el famoso Declaration and Order, en diciembre de 2012, ¿sí? En enero de 2013 había un grupo en Italia que ya estaba estudiando los documentos que OPPT iba depositando. Lo estaban estudiando, ¿sí? En marzo, me parece, la Procura di Trani, que sería ayúdenme con la traducción, la Fiscalía de Trani, que es una ciudad de Italia. Había un fiscal, parece que en este momento está en cárcel, ¿sí? Por haber, digamos, por haber expuesto justamente OPPT. Todavía hoy está en la cárcel, ¿sí? Lograron encarcelarlo. Bueno, él contactó el grupo de gente que estaba estudiando OPPT y les preguntó, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Así fue la cuestión. Bueno, había un documento que era lo que muchos llaman el mecanismo para recuperar el bond, ¿sí? Y después estaba el Military Order. Bueno, les comento que el lunes que viene vamos a tener a Bárbara, que estaba en ese grupo mismo, en el primer grupo, que en enero de 2013 ya estaba estudiando los documentos de OPPT, lo estaba traduciendo y estaba viendo el proceso mientras se producía en vivo, ¿sí? Eh, bueno, ellos, Bárbara, Giancarlo y otros dijeron, démosle el Military Order, ¿sí? El Military Order, simplemente dado a una fiscalía de la República de Italia. Esa era información que iba automáticamente a pasar a todas las fiscalías, y automáticamente el sistema caía. O sea, era inmediato. Aparte que energéticamente, vean cómo es la cosa, esto estaba guardado en la fortaleza de Estados Unidos, ¿sí? Porque es la fortaleza militar. Pero, ¿quién tenía que hacer la acción energética de desmarañar esto? Los italianos. Y todavía hoy, los que están haciendo la labor grosa son los italianos, porque todo el sistema, al final, deriva de Italia, ¿sí? Es Italia quien creó los bancos, es Italia quien está el Vaticano, es Italia que hizo el derecho romano, es Italia que, entonces, bueno, los italianos tienen un karma, entre comillas, y lo tienen que resolver, son responsables. Por eso yo soy de origen italiana, tengo una parte también de responsabilidad probablemente. Yo soy italiano también. O sea, podemos hablar más de todo esto, pero
digamos, siempre hay muchos italianos, pero no el italiano de la nobleza negra, el italiano de la calle, ¿sí? El italiano común. Esto es lo que hay que entender. Acá no hay, o sea, no hay el noble, no está, el rico no está, el que tiene un interés no va a apoyar esto, no va a sostener esto, porque el sistema así como está, se les cae encima y a ellos quieren seguir que siga existiendo. Entonces, ¿por qué va a ser disidencia controlada si es incontrolable? O sea, surge todo así, en la información que se difunde y después va. Lo que lograron hacer en Italia fue crear una cosa, algo que se llama legales representantes, ¿sí? Lo voy a explicar cómo es porque yo también lo estudié y por intuición no lo hice, no lo apliqué legalmente, porque percibía algo pero no entendía. Así que ahí sí les puedo explicar cómo se hace una trampa legal, qué es lo que hicieron, ¿sí? Legales representancia, legal representante es una cosa que creó esta mujer, que, bueno, no sé si la podemos nombrar, sí, se metió también en nuestros grupos y ese se llamar Valkyria, como nombre de Telegram, así ya saben qué significa la Valkyria, ¿no? Eran los demonios, digamos, de la mitología nórdica, que se encargaba de llevar al Hade, digamos, al Valhalla, los muertos en batalla, ¿sí? Entonces, no es que sea un ángel, ¿sí? Son demonios. Bueno, ella se hace llamar Valkyria como nombre de Telegram. Decilo, Mauri, ¿cómo se llama? Ya hasta removí el nombre, mira. Sí, que es lo último lo que no. Bueno, esta mujer que tomó posesión del grupo de investigación de OPPT de Italia en el 2013, ¿sí? Inventó, porque ella es periodista, pero muy inteligente, inventó la fórmula del LR, Legale Representanze, ¿no? ¿En qué consiste esto? En que nosotros tenemos una ficción jurídica y nos declaramos legales representantes de la ficción jurídica, ¿sí? El mecanismo completo de toda la legal representancia es ir, por ejemplo, a la municipalidad y hacerse protocolar ciertos documentos, hacer toda una serie de sellos que se piden, digamos que son gratuitos, pero que se piden, y entonces esos sellos que nosotros estamos haciendo es un registro y nos estamos registrando en la municipalidad donde nosotros vivimos, creyendo que nos estamos declarando soberanos, ¿sí? Así que, como era toda una procedura muy complicada y hubo mucha gente que empezó a actuar desde la legal de representanza, ahora sabemos que, y rectifico porque yo también creo que me equivoqué en alguna slide que está por ahí, que puse que el disponente de la ficción jurídica que nos crean en el momento en que nacemos, el disponente es el Estado y el administrador. En cambio, no, el disponente somos nosotros, el declarante es el padre o la madre, y el Estado es el administrador. Y nosotros después somos el beneficiario de la ficción jurídica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El disponente se da por muerto, ¿no? Después de 7 años, y entonces después ellos se apropian de la ficción jurídica y quedan como administradores. Eso es el Estado. Entonces, siendo esta la fórmula digamos, de nuestra ficción jurídica, lo que proponía esta gente con la legal representancia es declararse legal representante de la ficción jurídica, o sea, administrador. El problema es que el administrador es el responsable de todo. Entonces, cuando hay un problema, el administrador se transforma en lo que se llama centro de imputación jurídica, ¿sí? Y te lo aparte en la página web de esta, digamos, de todo este mecanismo de LR, lo explican perfectamente. Se llama Popolo Único, obviamente se inventaron un nombre que está bueno. Y inicialmente, yo me acuerdo cuando quise saber bien cómo funcionaba este mecanismo, yo había hecho mi declaración de soberanía por mi cuenta, pero era la soberanía vieja, entre comillas, ¿no? Autodeterminada, así. Eh, pero quería expandirla a esto que parecía que funcionaba bien, porque uno de los problemas de la soberanía es que no podés interactuar con el sistema, que el sistema te pone trabas porque no reconoce al hombre vivo, entonces con eso podían interactuar, entonces vos podías hacer varias cosas, podías, digamos,
hacer todo lo que una ficción jurídica hace, pero en realidad no tener los problemas de la ficción jurídica. Eso parecía que fuera así. Apareció un personaje que se llama Alessandro de la familia Castellani y empezó a aplicar estos mecanismos en juicios y a salvar a gente que tenía la casa embargada y que le estaban sacando las casas, familias. Bueno, él se ocupó, sin que nadie lo pague ni nada, de ayudar a salvar las casas de muchas familias. Él también venía de la soberanía antigua y había empezado a aplicar todo esto y lograron también meterlo en cárcel a él, que estuvo, creo que todavía está, 5 años lo metieron, por hacer esto, por ayudar a la gente, ¿sí? ¿Qué se descubrió con eso? Cuando él entró con la cuestión legal, se terminó descubriendo que él no podía sustraerse de los problemas de la legal representancia de ser administrador de la ficción jurídica, y entonces tenía el centro de imputación jurídica, o sea, era culpable de actuar con la ficción jurídica. No se había liberado, no había hecho una declaración de soberanía, no había. ¿Por qué? Porque todo lo que él estaba usando legalmente estaba depositado en la municipalidad de donde él vivía, y había unos ciertos sellos, había una rectificación del certificado de nacimiento, como los que hacen los de la RELM, lo digo porque así lo saben, que se hace una rectificación del certificado de nacimiento, y todo eso es bajo el registro del sistema, ¿sí? Entonces, cuando él creía actuar bajo la soberanía, en realidad no estaba actuando como soberanía, sino estaba actuando como una soberanía ficticia, porque después terminó encarcelado. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo lograron parar a OPPT creando esta legal representanza, que era una trampa. Esto fue sí una trampa real, ¿sí? Y aparte de eso, se podría haber hecho con OPPT no se hizo porque estaban los primeros documentos que Heder abrió por 3 meses de pedir de vuelta el bond, eh, pedir de vuelta el bond de, digamos, que tenemos nosotros cuando nacemos, ¿no? Que en realidad es de ellos, no es nuestro. Lo crean ellos, es de ellos son los dueños, ¿sí? Eso hay que entenderlo. Entonces, por eso tampoco funcionó eso que hizo Heder, y por 3 meses lo abrió y después lo cerró. Pero esta señora Gentili Valkyria lo que hizo fue decir a la procura de Trani: no, pidamos el bond, no le demos el military order, pidamos el bond, pidamos la plata. Y todos se focalizaron con la plata, y con la cuestión de la plata quedó en la nada, porque no podés pedir algo que no es tuyo, porque el bond no es tuyo, no es nuestro, ellos lo crean sobre nosotros, pero no es nuestro. Lo digo para todos los que me mandan mensajitos: quiero recuperar mi bond. No, no es nuestro, es de ellos, ¿sí? Lo hacen sobre nosotros, pero no es nuestro. Entonces, lo que quiero decir que eso sí fue una trampa real, y ahora entendemos cómo son los mecanismos de trampa, ¿sí? Legales. Acá, a diferencia de lo que fue la legal de representancia, que fue una trampa, y tenemos otros mecanismos. Lo voy a explicar de nuevo para que todos lo sepan y para que quien quiera hablar, ¿no?, al dope pueda, como mucho, venga y nos pida a nosotros de hablar y hacer un live sin preparar, sin nada. ¿Querés decir algo, Seba, sobre esto? Veo que tiene la mano levantada. Exacto, o sea, el concepto de no ses no estaba desarrollado, y justamente ¿por qué? Porque se venía de la soberanía individual, que era soberanía individual, y justamente, como les digo yo, entre 2008 y 2010, había un social de soberanos, y había más de 2 millones de soberanos, ¿sí? Yo estaba ahí también, después no sé qué pasó, el server cayó, bueno, lo cerraron, pero ahí pasaba mucha información. Yo también adquirí mucha información ahí, chateando con gente en este Zoom que al final nunca conocí, pero le digo: uy, mira, yo quiero entender cómo es esto. Y uno te explicaba, el otro te explicaba, y ahí estaba muy interesante. Y había más de 2 millones de soberanos, ¿no? Entonces, eh, esto estamos hablando de que, claro, cuando llegó PPT a Italia, todos seguían actuando con la misma modalidad, ¿no? Y el grupo de estudio, bueno, Bárbara se fue, Giancarlo se fue, los echaron, sí, se fue, los echaron, los fueron echando, y quedaron solamente
los que querían desarrollar esto de la legal de representancia, que yo me acuerdo de haberme bajado varios videos de cómo estudiaban los documentos, cómo iban desarrollando los documentos de legal de representancia, cómo desarrollaban con Gentile que estaba ahí, Matrona, con todo el grupo alrededor, las mesas, ¿no? O sea, obviamente desde el punto de vista legal era muy interesante para entender los mecanismos, pero al final, el mecanismo final era una trampa, ¿sí? Entonces, por eso sabemos lo que es una trampa. Obviamente, toda esta información yo no podía meterla hace un mes y medio que llegó a Argentina todo esto. O sea, ¿qué podía decir? Les digo, ahora que surgió, entre comillas, el problema de que hay gente que duda, bueno, explicamos lo que es una trampa legal real. Esto es una trampa legal. Legal de representancia, ¿cómo lo hicieron? Bueno, ser el administrador de la ficción jurídica, ¿sí? O sea que ser el centro de imputación jurídica, o sea, ser el responsable de la ficción jurídica, y a su vez, esa declaración que uno hace, registrarla bajo el registro del sistema. Ahí está. ¿Me explico? Acá no estamos haciendo esto. ¿Qué estamos haciendo esto? Vamos a explicar qué estamos haciendo. Tenemos unos documentos que están hechos en doble modalidad. Agarremos el Military Order, pero todo lo que digamos, lo que es de OPPT está hecho así. Ahora alguien dice, antes de 2012 ya habían descubierto el fraude. Claro que lo habíamos descubierto, sabíamos, pero teníamos que lidiar con el sistema, porque el sistema tenía fuerza legal antes de 2012, ¿sí? Ahora, después de 2012, digamos, después de no sé, mayo, junio de 2013, el sistema no tiene fuerza legal, ¿sí? Está actuando bajo la ilegalidad, está actuando con la fuerza, está actuando de facto, con la violencia, no está actuando, y lo vemos porque ahora ya estamos en la expresión máxima de eso, no está actuando legalmente. Si uno actúa legalmente no necesita aplicar la violencia, ¿no? Está en la razón, tiene lo correcto, tiene lo justo. Si necesita aplicar la violencia quiere decir que ya está actuando de forma, digamos, fraudulenta, ¿no? Entonces, antes de 2012, sabíamos que era así, pero teníamos siempre un montón de cuestiones con el sistema, por eso era muy complicado, por eso estaba en la soberanía, se cambiaba el nombre. Por ejemplo, Alessandro se llamaba Alessandro de la Stirpe Castellani, no se llamaba Alessandro Castellani. Alessandro, otro que yo seguía, Alessandro Di Gaia, se llama Di Gaia. Giancarlo Titiamat, o sea, el mismo famoso Kate of Gaia también, ¿no? Se hacían llamar Gaia en el sentido que ser habitante de toda la Tierra, ¿no? Ese era como digamos el apellido. Sabemos que el apellido es del Famulus, ¿no? O sea, no es del hombre vivo. Entonces, por eso era mucho más complicado, ¿sí? Tengo otro amigo que también se cambió el nombre, se llama Cristiano eh, Rose, que es italiano, pero vive acá en Inglaterra, y él también hacía el recorrido de Kate of Gaia, y él mismo también, él se cambió el nombre, él se cambió el apellido, y él también había decidido irse a la India, a una montaña, y estar ahí de eremita. ¿Sí? O sea, este era el destino final de todos los soberanos. Terminar en medio de la nada, aislado por su cuenta, con 2 vacas y una gallina, y comiendo así, y sacando la fruta del árbol. O sea, eso es la dirección de todo soberano hasta el 2012, ¿sí? Por eso era muy complicado. ¿Pero por qué? Porque el sistema nos estaba siempre martillando por todos lados, ¿no? No había forma de resolver. Ahora, aparte de que estamos actuando en conjunto, como decía Seba, la otra particularidad es que el sistema legalmente no tiene poder, legalmente está decaído y lo sabe, solo que nosotros tenemos que, cada uno de nosotros tiene que, desde su posición, decírselo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, no estamos registrando nada bajo el sistema, estamos agarrando ciertos documentos, los cuales algunos son ley. ¿Por qué son ley? Porque se declararon como affidavit, como declaración de absoluta verdad, que están
imprimidos en energía vital de un ser vivo, y por eso están bajo ley natural. Por ejemplo, agarremos el Declaration and Order, ¿sí? La parte Declaration and Order está como fórmula de affidavit. ¿Y por qué decimos que es bajo ley natural? Porque cuando un ser vivo imprime energía vital a un documento que es inerte, entonces es una extensión de ese ser vivo. Y no es un registro, es una declaración pública, ¿sí? Entonces, cuando es una declaración pública y fue mandada aparte a todos los presidentes en la época, ya en el 2012 por Heather, o creo casi todos, los más importantes, y nadie respondió después de 28 días canónicos. ¿Por qué es canónico? Porque es el ciclo natural de 28 días, o sea que sí corresponde a la ley natural, porque la luna tiene su ciclo de 28 días y eso no cambia, ¿sí? Por más que haya sido puesta ahí de forma artificial o como uno quiera, pero ese es su ciclo. Entonces, lo que el Vaticano hizo fue codificar eso como respuesta a documentos, ¿sí? Por eso el mismo el Vaticano, para seguir alejándonos de la naturaleza, creó el calendario gregoriano, ¿sí? Que está basado en el ciclo solar y no en el ciclo lunar, como todavía los judíos tienen, por ejemplo, ¿sí? Que las fechas de sus eventos coinciden siempre, cambian porque no es regular, ¿sí? Por eso tenemos un reloj, por eso tenemos el reloj dividido para influenciar el ritmo cardíaco, ¿sí? Que sea un ritmo regular, fijo, robótico, no natural, no orgánico, que cambia, ¿sí? ¿Se entiende? Claro. Entonces, sí, claro, yo tampoco, ¿eh? ¿Qué quiero decir? ¿Se entiende todo este tipo de asociaciones? O sea, acá estamos hablando de cosas que ya existen, que tienen, que están ocultas, que están escondidas, y entonces el hecho de que estén escondidas, como sabemos, saber es poder. Entonces, si están escondidas, nosotros no la podemos usar. Y quien la quería usar antes de 2012 tenía todas esas dificultades, como tenía yo, como tenían todos los otros que se encontraban que la única solución era irse a una montaña y aislarse como un eremita, no queda otra, ¿sí? Ese era el problema. O si no, vivir como un, digamos, como un gitano, como mucho, ¿no? Ahora, hubo un embargo, los gobiernos legalmente no pueden pretender nada, no pueden pretender impuestos, no pueden pretender todo lo que pretenden, los bancos tampoco. Entonces, eso es un arma, una herramienta extra que sirve para, digamos, para fortalecer la ley natural y que, digamos, permite que todos tengan acceso a la aplicación de la ley natural. Esa es la diferencia. Entonces, si nosotros nos ponemos en conjunto, como la ley deriva de nosotros, nosotros somos los creadores de la ley, los hombres y mujeres libres, ¿sí? Somos los que generan la ley se genera con acuerdos recíprocos, no con dictámenes desde una entidad superior, como sentí también alguno decir que tiene que haber una entidad superior que te regula. Eso está bien cuando uno es infantil, cuando uno es inmaduro, cuando uno no es responsable, cuando no es consciente de que tiene derechos y responsabilidades, que es muy distinto de derechos y obligaciones, ¿sí? Las obligaciones son de esclavos, las responsabilidades son de hombres libres. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, como conozco la ley natural y conozco, por ejemplo, la ley de causa y efecto, ¿sí? Es una ley inmutable. Si hay un efecto, hubo una causa. Si yo, con mi libre decisión, provoco un efecto, ¿sí? Yo soy la causa y soy responsable de la causa. Entonces me hago cargo. Eso es todo. Y eso es ley natural. No va a estar escrita. Si está escrita, es redundante. Quiere decir que, o sea, siempre tomo el ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Por qué te escriben no matar? O sea, porque nadie sabe que no hay que matar, ¿no? No robar. O sea, porque nadie lo sabe que no hay que robar, ¿no? O sea, 5.000 años atrás, cuando vino Moisés bajó del monte Sinai, no, nadie sabía que no había que robar, que no había que matar, ¿no? Nadie lo sabía. Si no te lo escribían en la piedra, Dios no lo sabía. Mentira. O sea, eso es redundante.
es extra. Entonces no puede haber sido Dios que escribió eso. Fue el hombre, es evidente. ¿Me explico lo que quiero decir? Cuando algo es redundante, no es natural, no es universal. Es creado por nosotros. ¿Sí? Está de más, está de más. Entonces, bueno, para aplicar la ley natural, cada uno tiene que estar en, digamos, saber sus derechos y sus responsabilidades y después actuar en común acuerdo con los demás. ¿Sí? Entonces, ahora me perdí un poco, claro. O sea, los documentos tienen una parte en UCC y esa parte en UCC es posible, fue posible hacerla también porque en ese momento estaba Miller, que era otro personaje que también estaba en el movimiento del Freeman, y él se había autodeclarado dueño del Estados Unidos del mundo, porque ya desde hacía 11 años que él era, o fue por 11 años dueño del mundo, en definitiva, dueño de la Corporación de Estados Unidos y a su vez dueño del mundo, declarándose Master Chief Postal Commander, ¿sí? Él se declaró eso y se adueñó prácticamente de Estados Unidos con un mecanismo legal, ¿sí? Y haciendo eso se declaró dueño del mundo, ¿sí? Porque todo el mundo estaba registrado bajo la Corporación de Estados Unidos. Cuando llegó Heather, ustedes pueden ver que los documentos que están en UCC, muchos tienen la firma de Miller, donde dice eh, eh, legal fiction, artificial person, legal person y todos los nombres de Miller, ¿sí? Porque él fue que los digamos, avaló, porque en ese momento era el Master Chief Commander, y entonces por eso también se dio esta conjunción para que, y Miller lo metieron lo encarcelaron, le hicieron de todo, lo torturaron para que él desistiera de ser el dueño del mundo, y él no desistió. Lo torturaron, le hicieron de todo, ¿sí? Mismo ya habiéndose declarado dueño del mundo. ¿Me explico? A él, la Armada de Estados Unidos le dijo que él lo apoyaban, después que él sostuvo toda esta tortura de no sé cuántos meses, que lo tuvieron sin comer, desnudo, tirado ahí, él mismo contó esto, y después de meses, Heather, bueno, hizo estos documentos en el código UCC. ¿Por qué usó el código UCC? Para que el sistema lo entendiera y entonces no pudiera decir no entiendo la ley natural, ¿sí? Y la reconstitución de la Constitución de Estados Unidos también es para el sistema, no es para nosotros, es para que el sistema lo entienda. ¿Por qué? Porque ya estaba hecha y nunca caducó, nunca dejó de ser válida. Simplemente la dejaron ahí tirada, hicieron una nueva, igual sin el 13 enmendamiento, ¿ok? Entonces la reactivó y dijo, el sistema tiene que acatar la Constitución de Estados Unidos, ¿sí? Y a su vez hizo una denuncia pública, porque nosotros lo que hacemos siempre cuando digamos, actuamos, comunicamos con el sistema bajo la ley natural, lo que hacemos es denunciar algo, ¿sí? Expresar algo, comunicar algo, ¿sí? Mismo la programación neurolingüística dice no se puede no comunicar. Bueno, justamente estamos comunicando algo. Entonces, desde el momento que nosotros hacemos una denuncia pública, como en el caso de Heather, ¿sí? Siendo una declaración de absoluta verdad, una affidavit, siendo que ese affidavit tiene imprimida la esencia vital de un ser vivo y que hay dos testimonios que testimonian que hubo un ser vivo que imprimió energía vital a ese documento está bajo ley natural, ¿sí? Porque es extensión de un ser vivo natural, ¿sí? Y desde el momento que después de 28 días nadie contestó eso es ley. ¿Por qué? Porque el sistema, ¿sí? Aplica una cierta ley, una cierta lógica, ¿no? Que no es de ley natural, y entonces para con el sistema nosotros podemos decretar una ley, ¿sí? O sea, no estamos decretando una ley desde la ley natural para con el sistema. Lo mismo que hacemos cuando hacemos nuestro affidavit. Cada affidavit es la ley que cada uno denuncia que
Si leen el affidavit van a ver todos los puntos que tiene, está denunciando el sistema de esclavitud, y entonces esa es una ley que cada uno de nosotros está decretando, ¿sí? Para el sistema. Está diciendo al sistema, yo decreto mi ley contra tu ley. No es contra, decreto mi ley que viene desde un nivel superior al tuyo. Y como vos no me respondés, y esto es público, y yo imprimí energía vital a ese documento, o sea que es una extensión de mi ser, entonces, para vos, este documento es ley. Yo no voy a agarrar el affidavit y se lo voy a poner en la cara a Seba y le voy a decir, seguí esta ley, porque no es una ley, es una denuncia de que hay alguien que está actuando de una cierta forma y nosotros denunciamos esto y le estamos diciendo, mirá, desde la posición del ser vivo, vos no podés hacer esto y yo te decreto una ley para frenar tu acción, tus leyes que son un fraude, que van contra, digamos, la humanidad misma. ¿Sí? Me explico ahora en qué sentido es ley. ¿Sí? No sé si era más claro ahora, Azul, como para que se entienda, ¿no? Sí, Ale, súper claro. Bueno, y después lo otro que hacemos es una declaración de autodeterminación. Entonces, ¿qué hacemos? También no la depositamos en ningún lado, la hacemos pública. En este caso la hacemos pública, pero no es que, sí, yo dije, sí, pónganla en diario, donde sea, bueno, está bien, eso es público, pero también el hecho de que nosotros necesitamos hacerla pública para quien interactúa con nosotros y trata de obligarnos a nosotros a acatar su ley, que en realidad son solo normas de una corporación que no tiene ningún poder legal sobre nosotros, que no tiene ningún valor, y que, sin embargo, vienen con gente armada a obligarnos a seguir lo que ellos deciden. Se ponen en un lugar donde ellos deciden que es un límite entre un lugar y otro, y si y ellos no te dan permiso, vos no podés pasar. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? O sea, eso es esclavitud, es un periodo medieval, es un feudo. O sea, si vos salís del feudo, el rey del feudo te dice, vos no podés ir de acá si yo no te doy permiso. ¿Dónde estamos viviendo? O sea, ¿cómo es que todavía nadie o sea, seguimos admitiendo esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que seguimos admitiendo que si yo quiero pasar una vereda de un lugar a otro, tengo que pedir permiso a alguien? Y hay un armado que me dice no podés pasar. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Y después decimos, no, porque el periodo medieval, bueno, es lo mismo. Cambia el nombre, pero es lo mismo. O sea, ahora lo llaman país, pero en realidad podemos llamarlo feudo y es lo mismo. Y ahora se ve todavía más, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros con la autodeterminación, en cambio, es decirle a estos que están gestionando el feudo y que tienen un contrato nuestro, donde nosotros aceptamos, entre comillas, de ser un personaje ficticio, que es el centro de imputación jurídica, donde ellos pueden ponerle todo lo que quieran, todas las leyes que ellos escribieron, ficticias, y la aplican a ese personaje y después nos dicen, vos sos ese personaje. Bueno, nosotros le mandamos un documento donde dice, yo no soy ese personaje, y no solo, yo aparte soy un ser vivo, y un ser vivo tiene espíritu, tiene alma, y es, digamos, es más que solamente una cosa física, ¿sí? Entonces, esas declaraciones, que aparte no se llaman yo soy y nada más, se llama la voluntad y la palabra del yo soy, y aparte hay otros 3 documentos que todavía no fueron traducidos, ¿sí? Que terminan la declaración completa de autodeterminación, donde nosotros declaramos que somos el valor del yo soy, donde nosotros declaramos que somos el depositario del valor y el recibo del yo soy, y donde nosotros somos, digamos, la fuente del valor del yo soy, ¿sí? Entonces, son 4 documentos, no es uno, ¿sí? Y entonces lo que estamos haciendo es exponer a estos personajes que desde el momento en que hacemos esta declaración vamos a comportarnos bajo la ley natural. Y entonces hacemos un documento que tiene nuestra esencia energética, porque tiene nuestro autógrafo, ¿sí? Y aparte te lo escribimos en un código que vos lo puedas leer, porque vos estás basado en el derecho canónico. Entonces el derecho canónico dijo,
Si vos está escrito en negro, estás muerto. Si vos está escrito en violeta, sos el alma. Si está escrito en azul, es un contrato comercial. Si aparte le pones un sello rojo, estás vivo. Si le pones un sello negro, estás muerto. Si le pones un sello azul, es comercial. También con el dedo se puede hacer lo mismo. Se puede hacer lo mismo sin. Acá hacemos las dos cosas. Decimos que somos un alma y aparte un ser vivo. ¿Sí? Las dos cosas. Esa es la impresión energética que le damos a ese documento. Haciendo eso, lo que hacemos es comunicarle al sistema que vamos a actuar desde esa posición. Pero no es un contrato, es una declaración. Y justamente por eso también no estamos sujetos a la creación de ficciones jurídicas o de minuto capitis máxima, mínima y media. Podemos hacer lo que se nos antoja con nuestro papel, y si queremos hacer que cada palabra sea una mayúscula, una capital, una minúscula, una capital, podemos hacer lo que queramos, ¿sí? Si hay mayúsculas, es para enfatizar ciertas cosas. Si hay negritas, para enfatizarlas todavía más. ¿Sí? Entonces, para todo lo que me dicen, no, porque no podemos usar la de minuto, no, eso es dentro del sistema. Nosotros estamos afuera del sistema. Estamos haciendo una declaración y tenemos la capacidad de usar todo lo que existe por cómo lo queramos nosotros. ¿Se entiende? ¿Sí? Si no, seguimos estando dentro del sistema, si tenemos miedo de eso. Lo que vale es la energía que le ponemos a ese papel. Si alguien nos registra dentro de un registro con mayúsculas, entonces está creando una diminutio capitis máxima. Pero acá no estamos haciendo un registro. No hay un tercero que hace un registro con todo este documento y lo pone bajo un registro y te dice todo lo que está escrito ahí es diminutio capitis máxima. No, lo estamos haciendo nosotros y no hay ningún registro. ¿Me explico? Ahí es cuando se activa la diminutio capitis máxima, mínima y media. Cuando hay una, digamos, una medida de escritura y aparte un registro. Y aparte otro que hace el registro, que se arroga la propiedad. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene UCC1 si ellos y nosotros sabemos que no tiene validez? Nosotros lo sabemos, pero ¿cuánta gente hay acá? 100. ¿Cuánta gente hay en YouTube ahora? 957, Ale. Bueno, somos 1100. 1100 sabemos. ¿Todo lo demás? No lo saben. Ellos cuentan con eso, cuentan con la gente que no sabe. Por eso, lo único que hay que hacer es saber, estudiar, entender y aplicar. ¿Sí? Después, si uno tiene duda, y bueno, que no aplique, que no haga y que no sepa. O si tiene duda, que estudie más. ¿Sí? Que siga estudiando, que abra su mente, que se dé cuenta dónde carajo estamos y que se dé cuenta que existen modalidades y que la única forma de hacerlo es aplicar todo esto. Pero lo tiene que hacer cada uno. Si acá no va a venir Rockefeller, te dice, no, porque Rockefeller inventó esto y vos después no sé qué. O sea, no sé, yo les expliqué esto porque lo estudié yo personalmente, pero se lo estoy diciendo yo. Vayan y estudiense esto para que ustedes lo entiendan. Por ejemplo, para que entiendan cómo está hecho el sistema, y yo tardé años en entender esto, en el derecho canónico hay un canon que dice que quien se asocia a la ficción jurídica, ¿sí?, comete el crimen de interdictum. Bueno, el derecho positivo y impositivo está basado en el derecho canónico. Y el primer mecanismo del derecho positivo es la creación de la ficción jurídica. ¿Qué conclusión pueden sacar de esto? A ver, veamos. Sí, no, pero yo lo que quiero decir ahora, yo para que entiendan ustedes cómo es que está construido el sistema, les doy un ejemplo. En el derecho canónico hay un canon que dice que cuando uno se asocia a la ficción jurídica, o sea, si van a buscar interdictum, van a ver que hay muchos crímenes de interdictum, ¿no? Uno de los cuales es asociarse a una ficción jurídica, ¿sí? Después, el derecho positivo deriva del derecho canónico, ¿sí? Y en el derecho positivo, directamente se asume que todo parte desde la ficción jurídica. ¿Sí? Y escrito en mayúscula, obviamente, y bueno, ahí está también el alternado, apellido mayúscula y nombre de alternado, siempre el apellido adelante, para que no se espante, ¿sí? Porque es siempre código de ficción jurídica, apellido, nombre. Si nosotros ponemos nombre, apellido, entonces ya cambia. Pero
¿qué conclusión sacamos de ahí? Yo les expliqué que existe este código. Pero hay uno que en la universidad, yo le pregunté a varios abogados, pero ¿vos qué sabes de la ficción jurídica? Ah, sí, la ficción jurídica, sí, es la ficción jurídica. Bueno, ¿y qué sabes? No, no, es que es la ficción jurídica. Bueno, ¿y? No, 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 es que todo es la ficción jurídica. Ah, muy bien. ¿Y? Y no, no, y bueno, eso es todos los documentos son la ficción jurídica. Ah, bueno, bueno. O sea, esto es la única y no le pregunté a uno, ¿eh? Y no le pregunté solo a un italiano, no, pregunté en España, en Italia, en Argentina, en varios lugares. Nadie sabe qué es. O sea, el derecho positivo, desde su inicio, ¿sí? Asume que quien se asocia a la ficción jurídica ya está en defecto. Entonces, todo lo que se desarrolla desde ahí en adelante, ¿sí? Es una capacidad, digamos, limitada de acción legal, ¿sí? Pero no te lo dicen. Eso está en el derecho canónico, que es un crimen de interdictum. Y después viene aplicado directamente, sin que nadie lo diga, en el mecanismo de desarrollo de toda la ley de derecho positivo. Toda. ¿Ok? Entonces, así es como funciona el sistema. Crean un mecanismo y después, en base a eso, crean un sistema y ocultan el principio que originó ese mecanismo. Entonces, uno necesita un abogado siempre. ¿Por qué? Porque ya está asociado a la ficción jurídica, porque ya está en crimen de interdictum, porque ya, eh, digamos, es declarado por sí mismo tonto, incapaz, inhábil. ¿Sí? Porque vos no sos capaz. Pero ahí siempre falta el mecanismo. El mecanismo originario es que desde el vamos, ellos aplicaron el concepto de interdictum a todo el derecho positivo. ¿Sí? Entonces vos tenés lo que se llama capacidad jurídica, pero no tenés lo que se llama personalidad jurídica. Y otra cosa que los abogados le pregunto, ¿y qué diferencia hay entre capacidad jurídica y personalidad jurídica? Ah, no hay. ¿Cómo no hay? No, 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 capacidad jurídica no es lo mismo. Por ejemplo, o sea, hay gente en Italia que estaba haciendo un supuesto sistema económico, digamos, ¿cómo se llama? Los de... Ay, lo estuve viendo justo hoy. A ver, la verdad que estuve discutiendo con ellos bastante y ellos lo llaman que es una moneda soberana. ¿Y qué hicieron? Hicieron una asociación sin fines de lucro, la registraron en el sistema y desde ahí generan una moneda soberana. O sea, ¿cuánto soberana puede ser esa moneda? Cero. Soberana, cero. Bueno, uno de los que la está generando es un abogado. Yo discutí con él en live, en Zoom, varias veces. Le mostré, le expliqué, le hablé, le dije. Y a él le pregunté qué diferencia hay entre la personalidad jurídica y la capacidad jurídica. No hay. Mentira, no es así. La capacidad jurídica es la capacidad de firmar contratos. Punto. La personalidad jurídica es la capacidad de modificar contratos unilateralmente. Si se acuerdan, el documento que leímos de la ley 14.000 no sé cuánto de Argentina, la corporación, digamos, bla, 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 toda esta que están construyendo, dice que tiene personalidad jurídica plena. Tiene personalidad jurídica plena y después define cuáles son las tres cosas que puede hacer. Puede decretar contratos, puede embargar propiedades y puede hacer juicio. ¿Sí? Eso es la personalidad jurídica. Quien se declara ficción jurídica no tiene personalidad jurídica, tiene solamente capacidad jurídica. Quiere decir que si uno te presenta un contrato, vos lo podés firmar, pero no podés disponer un contrato. Entonces, cuando uno tiene que comprar una casa, necesita de un notario, porque el notario dispone un contrato desde una dirección, y como uno ya está en sistema, en declaración de interdictum, entonces tiene que firmar otro por él, porque es inhábil, incapaz y tonto. ¿Sí? Entonces firma el notario, no firmamos nosotros, firma él.
¿Me explico? Ahora te voy a explicar lo que me contó un abogado español que en este momento está de asilo político en Bruselas porque él, digamos, prácticamente puso de interdictum un juez que no puede más ejercitar de juez en su vida, ¿sí? Él hizo una acción que se llama Stui que Vie, que es justamente un fideicomiso que se hizo en Londres en 1666. Él, usando el derecho positivo, tenía un problema con un juez, que aparte el juez mismo vivía en su mismo edificio, y él le llevó personalmente 3 cartas, se la dio en la mano a la mujer de él, diciéndole, dándole el número DUNS del juzgado y diciéndole cómo él se permite de pretender, digamos, de tener un poder sobre un hombre vivo cuando él está actuando bajo una corporación. Y si no está actuando bajo una corporación, tiene que responder porque el juzgado tiene un código registrado como empresa y él no es un juez, sino que es un empleado de una empresa y no tiene derecho a pedir, pretender nada sobre ningún ser vivo, ¿sí? Esto lo hizo 3 veces, esperando los 28 días canónicos, y a la tercera vez le dijo que si él sigue con esta, digamos que si él no responde en el documento que hizo, si él no responde, entonces está, digamos, impedido su capacidad de actuar como juez, porque él está actuando como empleado de una corporación y no tiene derecho sobre ningún ser vivo. Bueno, ¿qué pasó? El juez se tuvo que retirar, o sea, no puede ser más juez, se acabó ese juez, ¿sí? Y él a los pocos días supo que le estaban mandando la policía para masacrarlo a golpes y se escapó a Portugal. Él no sabía bien todos los mecanismos de ley natural, o sea, él aplicó estos principios bajo la ley positiva, ¿sí? Pero, o sea, simplemente él se declaró ser vivo así, con esa carta, sin estudiar ley natural, ¿no? En profundidad. ¿Qué es lo que pasó después? En España lo llamaron a la embajada y le pidieron el pasaporte y se lo cortaron con una tijera en su cara. ¿Para qué? Para que no se pueda ir. Entonces él pidió a un amigo, le dijo, sacame el certificado de nacimiento, anda a un notario, hacelo validar, traducilo en francés y mándamelo a Portugal. Después fue a Portugal, se hizo hacer otro documento que se lo hicieron mal, otro notario, para, bueno, diciendo que él era el mismo que estaba en el certificado de nacimiento, que era él. Bueno, yo le expliqué que podría haber hecho todo eso sin necesidad de certificado de nacimiento ni nada, bajo la ley natural, podría haber hecho él mismo, pero bueno, en su momento no lo sabía, pero el notario mismo, cuando yo le comenté cómo tendría que haberlo hecho, me dijo que el notario se dio cuenta que había cometido un error y que estaba desesperado pidiéndole el documento porque no le quiso poner la foto, cosa que tendría que haberle puesto, no le hizo poner, digamos, una firma cruzada en la foto, como si fuera un ser vivo. Basta poner, digamos, la huella dactilar entre la foto y el papel para que se vea que es esa y que no fue pegada en otro momento. Pero bueno, y con ese documento él viajó con eso, lo usó como pasaporte, se hizo agregar una postilla de la Haya también, y con eso él lo usó como pasaporte para viajar a Bruselas y pedir asilo político. ¿Sí? Porque se veía que lo hacían boleta, así nomás, me dijo él. Esto me lo dijo la semana pasada, que hablé con él por Skype, tipo un par de horas ya. Entonces, por decirte que nosotros podemos hacer muchas cosas, ¿no? Podemos actuar de muchas formas, pero imagínense, esto fue un abogado actuando desde el abogado. Vos fuiste una que no es nada, ¿no? No es letrada, podemos decir así, pero que actuó con la energía, con la determinación justa de un ser vivo ante la injusticia y con una declaración que tiene un poder porque está hecha desde alguien que no se declaró interdictum, que no se dejó engañar por eso, ¿sí? Solo con la autodeterminación tuya, te plantaste ahí y con eso, mirá lo que obtuviste. Así que por eso me explico, si nosotros empezamos a adquirir esta información,
tomamos esta, digamos, conciencia, seguridad de lo que significa, de ahí en adelante, bueno, empieza a ser otra cosa, todo, ¿sí? No es que está embargado el registro, es o sea, está Está como de dentro, facto. está, claro, ellos lo usan con la fuerza. Por un tiempo, aparentemente por un tiempo no lo usaron, pero obviamente como nadie tomó posesión de eso, nosotros no tomamos posesión de la SEC, ¿no? No decretamos, entre todos dijimos, ahora la SEC es nuestra y vamos a hacer nosotros lo que queramos. Como, por ejemplo, los italianos hicieron hace poco con la BIS. Decretaron que la BIS es nuestra, pues las dos la hicieron con Trump, ahora hicieron la BIS 3. Entonces, hay otro edificio, están reconstruyendo la BIS, porque los italianos, desde la autodeterminación, decretaron que la BIS es nuestra y que la vamos a usar nosotros, que ellos pueden seguir trabajando ahí, pero que si no hacen lo que nosotros les decimos cada tanto, entonces los echan. Pero ellos están digamos, lo que está ahí adentro no lo pueden usar, en el sentido que los bonds que se construyeron, ¿no? Con cada ficción jurídica, no pueden tener acceso a ese bond. ¿Qué es lo que pasaba, por ejemplo, cuando uno hacía su declaración de soberanía individual? En el momento que uno hacía la declaración de soberanía individual, el gobierno mismo no podía tener más acceso al bond, por más que el bond esté ahí, no podía más usarlo. No podía más decir, mira, ahora te pido un préstamo y tengo tantos. No, los de autodeterminado lo tenían que sacar. Entonces, ellos, puede ser que haya empresas que se siguen depositando cosas, porque el registro en sí no fue interdicho, no fue interdictum, el registro. ¿Sí? Claro. Los gobiernos que están registrados adentro, se le pidió a cada uno de los gobiernos que pagaran el pago, fue otro documento, que siempre en doble versión, UCC y ley natural, se dijo que paguen 10.000 millones de onzas entre oro y plata y por cada uno de nosotros. O sea, si sacás la cuenta, ¿cuánto es? Es imposible. Entonces, como nadie puede pagar, eso dispuso esos gobiernos en embargo. Al mismo tiempo, todo lo que está en el mundo lo metieron adentro digamos, del Trust UCC. Lo metieron adentro, todo lo que está en el mundo, la SEC y todo lo demás. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos siempre declararnos eterna esencia, y si ellos hacen UCC 1, BIS 1, BIS 3, BIS 10, UCC 10, todo lo que quieran, siempre podemos hacer esta acción, ¿sí? Siempre la podemos hacer porque todo lo que hizo el primer creador está dentro del bond, del trust. No, la eterna esencia está afuera. La eterna esencia es el beneficiario. Entonces, cuando nosotros nos declaramos eterna esencia, nos ponemos bajo ley natural, entonces estamos a nivel preestatal y prejurídico, ¿sí? ¿Quiénes son? Heather. Ah, Heather lo declaró. Heather y los otros dos. Heather hizo la declaración y los otros dos fueron los testigos. Esto es una declaración jurada, ¿sí? Una declaración de absoluta verdad jurada, y entonces, después que nadie la contestó, como es una denuncia, entonces es ley para ellos, ¿sí? Es ley para el sistema, ¿sí? Entonces nosotros le podemos decir, vos tenés tus leyes, pero yo te muestro esto que es una ley, que nadie contestó y que para vos es ley. Ok, perfecto, gracias. Eso, gracias. De nada. No es que hacen referencia, usan los códigos, ¿no? Vos ves en los contratos que ponen código 200 y pico, uno, por ejemplo, hay el código, el primer numerito es la categoría, y el segundo numerito es digamos, el código en sí, ¿no? Entonces, creo que todo lo que empieza con 1 es de categoría contrato, lo que empiezan con 2 es categoría de otra cosa, y así, ¿no? Entonces, claro, ellos para crear contratos entre empresas usan el código, ¿entendés? Pero es self-regulated, pero es el código que utilizan para regularse, es ese, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Como después termina siendo el código interno de Estados Unidos, ¿no? Porque te digo, todos los estados también lo utilizan, ¿no? Es un código digamos, de los estados en sí, originariamente. Entonces, claro, siendo un código comercial interno de Estados Unidos, entonces ellos también usan ese código, porque los mismos estados usan ese código, ¿sí? Entonces, dentro de la SEC vos tenés que las empresas usan el código porque, claro, si después están actuando en el estado X,
van a tener que aplicar ese código, porque el Estado lo está aplicando. ¿Me explico? ¿Sí? Está Sí. todo regulado comercialmente desde ahí. Solamente que cuando vos después pones a los estados ahí adentro, el código que regula a los estados es el código que regula el registro. Y tenés la prueba Ok. desde el momento en que después vos usás eso, y no es que después te escriben con una respuesta, vos cancelás una multa, por ejemplo, banalmente, y no es que te responden, ah, no, el código UCC no se aplica a nosotros, o qué es esto, no hay jurisdicción, no te responden, no responden nada, ¿entendés? O sea, se hacen los dolobos, es simple, ¿entendés lo que te quiero decir? Ellos, el truco que usan es que te dicen, no, porque esta es la ley real y la ley natural no es real. Pero, ¿por qué es real? Porque vos tenés que partir desde la base. ¿Quién es el que se identifica con, digamos, el ente que sea, se identifica con la ficción jurídica y desde ahí actúas? Y también lo usan para crear entes ficticios como empresas. Entonces nosotros mismos podemos ser una empresa también, ¿no? O una empresa, o sea, cada uno de nosotros con la ficción jurídica es como si fuera también una empresa comercial. Lo que pasa es que Sí. la ficción jurídica nuestra, como tiene de minuto y capitis máxima, no tiene personalidad jurídica. Mirá, no, ellos, la cosa es esta. Este es el problema que tenían los soberanos antes, como lo expliqué al principio, ¿no? O sea, que ellos no están, no pueden, o sea, están incapacitados a interactuar con un ser vivo. No pueden, no hay forma. Justamente por eso lograron con el truquito esto de la legal representanza hacer un mecanismo para que el autodeterminado, el ser vivo, interactuara con el sistema a través de este truco legal, ¿sí? Que era una dificultad que no podíamos hacer antes, ¿sí? Solo que ahora ellos pueden decir todo lo que se les antoja, pero todo el sistema está embargado. O sea que legalmente toda su corriente jurídica no vale nada. O sea, no tiene poder legal. Cayó, se acabó. Entonces pueden teorizar todo lo que quieran, pero ya está decretado que no tiene valor legal. Entonces vos podés decir lo que se te antoja, pero después tenés que, o sea, nosotros podemos usar los códigos de ellos, ¿sí? Pero posicionarnos en el, digamos, el estatus de ser vivo. ¿Me explico? Por eso usamos combinaciones, ¿no? Se usa, por ejemplo, para eliminar una multa, vos usás los códigos de ellos, pero después al final vos usás tu autógrafo. Entonces vos le decís, mirá, yo te comunico con tus códigos, ¿sí? Porque es verdad, ellos no reconocen el hombre natural, no lo reconocen, no lo pueden reconocer porque no pueden. O sea, mirá, en un juicio hay uno que se llama secretario, ¿sí? Que digamos que en español o en italiano parece una figura secundaria, pero en inglés, en Inglaterra es el clerk, ¿sí? El clerk, el sueldo del clerk es mayor del juez. ¿Sabías vos? Acá en Inglaterra. No. El clerk, bueno, yo, digamos, un periodo que estaba medio sin un mango acá, me metí en una agencia para hacer cosas de mozo y qué sé yo, ¿no? Los primeros meses que estaba, que todavía estaba medio así, y me mandaron a una casa de clerks. O sea, cuando hay juicios, mandan a los clerks de un lugar a otro de Inglaterra y tienen su propia casa, donde tipo como un hotel, pero de ellos, ¿no? La cosa. Y bueno, resulta que hablando con ellos me decían, ellos son los top de la ley acá. Me decían, no, uno me decía, no, porque nosotros ganamos más que el juez, ¿no? Claro, así como agrandado, ¿no? Claro, después yo sabía, ¿no? ¿Por qué? Porque el clerk es un ser humano y el juez no, porque representa al Estado, y el abogado tampoco, porque es una ficción jurídica, ¿sí? Entonces el clerk, por ejemplo, o el secretario, nunca, o sea, a él no está, no tiene ningún problema en la causa, no tiene, o sea, él puede agarrar un papel del abogado y llevárselo al juez, ¿sí? ¿Por qué? Porque, o sea, el juez no puede recibir un papel directo del abogado, no puede.
¿sí? Cuando está el juicio, digamos, oficial, el abogado no puede ir y darle un papel en la mano, no, se lo tiene que dar al secretario o al clerk, y el clerk se lo tiene que llevar. Y el clerk está afuera de la causa. ¿Por qué? Porque es un hombre natural, porque no hay jurisdicción sobre él, ¿sí? Actúa como hombre vivo. ¿Me explico? Por eso ellos usan este mecanismo, en el sistema de ellos también lo usan en el sentido de que no hay comunicación. Entonces, claro, el hombre vivo puede agarrar un papel y llevarlo al otro, pero un muerto no puede darle un papel a otro muerto. ¿Me explico? Son dos muertos que están hablando entre ellos. Tenés que verlo así, porque ellos lo ven así. El sistema de ellos es así. Hay dos muertos que están hablando y otro que aparte que está defendiendo a otro muerto, que todavía está más muerto, ¿no? ¿Entendés? O sea, y entre medio hay uno que obviamente no es parte en la causa, que no le afecta en nada, que puede agarrar un papel, llevárselo a otro papel, llevarlo a otro, puede hacer moverse como quiera, porque es un hombre natural. ¿Sí? Es el clerk, el secretario. Bueno, me he definido esto legalmente, le pagan más porque es un hombre vivo, ¿no? Y entonces, o sea, más que el juez. Y el juez, ¿por qué? ¿Cómo es el problema del juez? ¿El juez qué hace? Para que vos, mirá, este mecanismo funciona también para defenderte de una causa. Vos, el juez le da una pelota, que es la causa, ¿no? Le dan la pelota te manda la pelota, vos te ataja esta pelota, te la tira. ¿Cómo te la tira? Te dice, vos sos Javier, ¿tanto? Y vos le decís, sí, yo soy Javier Tanto. Bueno, te tiró la pelota y la atajaste, cagaste. Si en cambio vos le decís, no, yo no soy, yo soy un hombre vivo. Bueno, hay un video por ahí de uno que se enfrentó al juez, después de la tercera vez que la jueza trata de engatusarlo, él se planta, obviamente él le dice que está de visita especial, que no vino a una causa legal, que él solamente está de visita especial, ¿no? Porque vos tenés que hacer todos los truquitos para no entrar en la jurisdicción de ellos. Entonces, ellos tratan de que vos entres en la jurisdicción, pero si vos no entrás, ellos no te pueden reconocer, porque un muerto no puede hablar con un vivo, ¿sí? Esa es la cosa. Entonces, ellos te van a decir que la ley natural no tiene valor. Claro que no tiene valor, porque ellos están muertos. Ellos están aplicando la ley sobre el muerto. Exacto, ella le sirve para poder, digamos, crear el centro de imputación jurídica y hacer las causas y tener un juez que te juzga desde arriba, que tiene una posición superior, ¿no? Que tiene un martillo y que decreta con el martillo y aparte cuando decreta, falla. El juez falla, ¡pam! No acierta, porque va a fallar siempre, porque es siempre injusto, es siempre mal, está siempre mal. Está basado sobre una mentira, sobre un fraude. Y ellos lo saben y te lo dicen en la cara, ¿no? Te dicen, el juez falla. ¡Pum! ¿Cómo falló? Ah, falló en favor de este y en favor del otro. Pero falló. O sea, es al revés. ¿Entendés? Es toda una pantomima. Bueno, esto, lamentablemente, a quien es abogado, juez y todo eso, obviamente ellos mismos les rompe los huevos que digamos esto, porque se les cae todo, te recontra cae todo. Sí, aparte de que queda al mismo nivel de cualquier hijo de vecino, que estaría bien, pero el problema es que tienen una pretensión de ser algo que en realidad no son, y obviamente si toda tu vida es un fraude, y vos te diste cuenta, o sea, te das cuenta que viviste todo el tiempo haciendo un fraude, es un luto para vos mismo, ¿no? No querés vivir ese luto, querés defender, ¿no? Quedarte agarrado con una garrapata a eso, ¿no? Querés seguir siendo un abogado, ¿no? Porque soy abogado. Entonces, claro, va a haber un montón de abogados que van a responder y hacer videitos tontos diciendo cosas payasescas, ¿no? Que al final termina siendo la figura de lo que son. Es una lástima, porque hay otros abogados muy inteligentes que están empezando a estudiar esto y empezando a darse cuenta que, bueno, aceptando que vivieron, que fueron engañados ellos mismos, ¿no? Pero son los abogados que fueron a estudiar leyes porque creían en la justicia. Los otros son abogados que fueron a estudiar leyes porque o creían en el estatus o creían en el hecho de que, bueno, no sé qué hacer, bueno, estudio abogacía, que aparte los abogados
ganan bien y laburan poco y bueno, pueden ir de un lado para otro a hacer varias cosas, ¿viste? Entonces, claro, uno me decía, no, pero mira, el que no sabe qué hacer termina siendo abogado o ciencia política, ¿viste? No es por disminuir, pero bueno, así me comentaba, me decía un amigo. Le digo, bueno, no seas malo, o sea, ahí es difícil aparte estudiar eso, porque aparte, o sea, es muy heavy, muy pesado, muy aburrido, ¿no? Aburrida, que no tiene lógica. Si vos tenés toda esta lógica, es interesante. Pero cuando es la ley en sí, seca, o sea, es estudiarte una cosa que no te la tragás con nada, ¿no? Por lo menos yo nunca me había interesado porque era algo muy. Este movimiento, Bueno, ¿no? ya lo expliqué en varios videos, pero lo voy a explicar de nuevo lo más rápido y fácil posible. Mirá, hay dos cosas. Ellos agarran a nosotros, nos crean una ficción jurídica y nosotros somos, digamos, como la garantía de esa ficción jurídica. Y crean un papel que dice, a ver, como esto es digamos, es un producto, ¿no? Porque nos sacan toda la parte de ser vivo, ¿no? Y nos dejan solo como la parte de producto o de objeto, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿cuánto vale? A ver, bueno, si está en Europa vale 2,5 millones, si está en Sudamérica vale 1 millón, si está en África vale 500.000, no sé, tiro números así. Sabemos, por lo menos los italianos son 2,5 millones, ¿no? De dólares. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen eso, pero es una cosa que crearon ellos, es de ellos, no es nuestra, ¿sí? No es nuestra, es de ellos. Ellos tienen su código, aparte que ellos lo sacan, por lo menos como sabemos en Italia, cuando se hace el acta de nacimiento, este documento va a la questura, que es digamos, una comisaría, pero de policía militar, que son los carabinieri de Italia, que son policías, pero al mismo tiempo son militares, y ahí adentro de una oficina, nadie lo ve, hay un personaje que construye el colateral en base al certificado de nacimiento. O sea que no es el certificado tuyo de nacimiento, sino que es otro documento que hacen a partir de ese. ¿Sí? Y después de ahí, eso va a Luxemburgo, que se ve que lo legan con algún circuito financiero, y después de ahí va a Washington. Entonces, ¿qué pasa? Eso, cuando vos lo vas a reclamar, ellos te dicen, ¿qué querés? Esto es mío, yo lo hice yo. ¿Entendés? Entonces, hay que olvidarse de esto. Para que nosotros seamos los generadores de valor. Nosotros somos los creadores del valor. ¿Sí? Somos nosotros. Pero ellos nos hacen creer, visualizar que el valor está en la moneda, o el valor está en el oro, o en piedras preciosas, o en cosas así. Por ejemplo, Giacinto Auriti, que hizo mucho desarrollo sobre todo lo que es el mecanismo de la moneda, él explicó que existe un mecanismo en la moneda que se llama principio transitivo. O sea que transfiere el valor, siendo la moneda, siendo una unidad de medida, digamos así, ¿sí? Es un instrumento para medir el valor. Lo que puede hacer es adquirir el valor de lo que está midiendo. Entonces ahora nosotros, como nos alejamos tanto de esta lógica, vemos en sí un billete y creemos que ese billete tiene un valor, porque está escrito ahí, ¿no? Después un amigo mío judío, me regaló una moneda de plata, ¿no? Y me dice, mira, esta moneda de plata vale 20 centavos. Y me dice, pero mira, lo importante es el valor nominal, porque son de no sé cuántas onzas. Dice, entonces, ellos tienen que decidir, o se hacen siguen el valor nominal, o siguen el valor de la plata. Entonces vos, cuando querés usarla, tenés que usar el valor de la plata, pero si te dicen algo, tiene valor nominal. ¿Entendés? Entonces, claro, eso es una de las cosas de los judíos, ¿no?, que tienen ellos, pero por decirte, el valor nominal en realidad es un numerito en un papel, y nosotros creemos que eso tiene valor, ¿sí? Pero en realidad, cuando vos vas al banco, si pedís un préstamo, ¿no?, para comprarte una casa, pedís el préstamo, te dicen, bueno, te doy 300.000. Bueno, te dicen, firma acá. Aparte que te firman varias veces, ¿no? Vos firmás, y tu firma, en ese momento estás firmando como ser vivo.
ellos crearon el mecanismo para que vos seas un ser vivo en el momento en que firmás. Agarran ese papel, lo llevan a una oficina y en la computadora meten 300.000 y te dan eso. Después, ese mismo papel, este abogado que puso el interdicto del juez también me comentó, porque él era agente de gente muy rica de Medio Oriente, es abogado y aparte economista, y entonces, bueno, era bueno, consejero financiero de esta gente. Me dijo que él personalmente vio con papeles de préstamos que los multiplicaban hasta 16 veces. O sea, agarraban ese papel, por eso la moneda antigua se llamaba talento, porque ya querían asociar la capacidad de creación de valor, ¿no? Con la capacidad de uno. Es siempre un juego lingüístico, ¿no? Lo llamaban talento. Entonces, ¿cuántos talentos tenés? Claro, entonces vos empezás a transferir esta capacidad de creación de valor del ser vivo a un objeto inanimado, ¿sí? Siempre, bueno, ese es parte del truco, ¿no? No sé si me expliqué bastante ahora con la cosa. Bueno, este último mecanismo es después lo que aplica para hacer el IUV Exchange, que bueno, todavía nadie tiene, así que no me pidan que quieren ya mañana hacer la cuenta. No. Y aparte, para hacer la cuenta tienen que hacer 30 envíos, así que no rompan los quinotos con eso. Sean pacientes y ocúpense de estudiar todo lo otro. No, bueno, la segunda te puedo decir que vos podés usar el número, pero no identificarte con el número. O sea, vos sos beneficiario de la ficción jurídica, ¿no? Si eso es lo que ellos te piden, bueno, mientras que el sistema esté, no nos queda otra que usar eso, y bueno, lo vamos a usar, ¿no? Y por lo otro, yo creo que lo importante es tratar de ir lo menos posible al choque, ¿sí? Por eso la clave es informar, la clave es hacer de que todos los que posiblemente puedan hacer una acción violenta estén informados, por un lado, de esto, por otro lado, de las consecuencias que a la larga van a llegar también a ellos, ¿sí? Porque si un policía actúa, como el caso de Argentina, que me comentaron cómo se llamaba este caso, del policía que encarcelaron que mató a alguien. Chocobar. Exacto. Bueno, ahí tenemos un caso. Generalmente en Argentina la policía era impune siempre. Bueno, extrañamente ahora no. ¿Por qué? Porque la policía no puede legalmente proteger a los policías. Entonces, si ya se empieza a saber esto, el policía, antes de hacer su acción violenta, sabe que va a terminar pagando las consecuencias él individualmente, ¿sí? Y que su arma no lo va a defender. Pero para lograr esto hay que informar, hay que lograr que transferir esa información, ¿sí? Esa es la clave. La clave es informar, ¿sí? La clave de todo es conocimiento. O sea, si vemos al final cómo lograron hacer este sistema de esclavitud, escondiendo la información. Eso fue el único modo en que lograron hacer esto fue eso. Porque es verdad que te pueden hacer violencia, pero más violentas te hacen, más reacción vas a tener. O sea, fíjate un pueblo como Afganistán, ¿no? Donde todo el mundo está siempre atacándolo. Ya los afganos son guerreros imbatibles, nadie lo puede hacer nada. O sea, ellos pueden caminar por las montañas, meterse abajo de un túnel, o sea, saben cultivar en un cachito de tierra chiquitito, sobreviven con 4 ramitas y ¿no? Son todos guerreros, o sea, ya nacen y tienen la ametralladora, la capa 47 abajo del brazo. O sea, ¿entendés? Entonces ellos saben que más te agreden con la fuerza, más vas a ser combativo y más difícil va a ser para ellos controlarte. En cambio, si usan la información y ocultan la información, entonces a la larga vos vas a estar embobado y te vas a creer todo lo que te dicen. Entonces, bueno, todo el sistema, salvo una zona, como decimos, Afganistán, o otras zonas así, donde muy salvaje, la clave es la información. Entonces, la clave nuestra también es la información, ¿sí? Transferir la mayor cantidad de
de almas posible esta información. Y aparte, contactar la primera línea, como decíamos antes, ¿no? Los que están, digamos, los que al final van a ser carne de cañón cuando sea el momento, ¿sí? Cuando ya no sirvan más los policías, cuando tengan los robots policías, bueno, van a... Bueno, aprovecho mientras a decir que el lunes que viene vamos a tener a Bárbara, que es, digamos, la que estaba comentando eh, que bueno, estaba en el primer grupo de investigación y ahora retomó todo esto de OPPT desde el 2020 y lo está difundiendo desde Italia y bueno, y es desde donde nosotros, digamos, nos conectamos para difundir. Así que va a estar el lunes que viene con nosotros a las 6 de Argentina, me parece, ¿no? ¿Qué hora dijimos? Las 10 de Italia. O sea que, por un lado está la propaganda que hacen para generar miedo, para generar pánico, y por otro la realidad. La realidad es otra. Y aparte que te digo, hay una energía ya, que no pueden seguir actuando así. No pueden. ¿Sí? Entonces es importante disociarse de esto. Hay que darse cuenta que eso se llama propaganda. ¿Sí? Ellos crean propaganda para que nosotros creemos después la realidad que ellos quieren. Si nosotros le damos valor a esa propaganda, entonces vamos a crear esa realidad. Entonces nadie va a venir y te va a meter en la cárcel porque no te quieras vacunar. Eso es completamente, o sea, no sé, llegamos al mundo de Terminator y van a venir los robots, ahí sí. Pero ya no, ni siquiera van a hacer falta los humanos, van a estar todos robots y ya está. Pero, o sea, esto no, es inconcebible. Aparte que lo decretan todo el tiempo. La Unión Europea dijo que es imposible que haya un certificado de vacunación, un Green Pass, que sea obligatoria la vacuna, que sea obligatorio esto. O sea, ya lo dijeron. Lo que pasa es que después hacen la propaganda para que la gente se asuste. ¿Sí? Entonces uno tiene que discernir de la propaganda de la realidad. Y ellos quieren que creemos esa realidad nosotros. Pero si no la creamos, ya está, se acabó. Exactamente, sí, sí. Ahora lo que hacemos con esto es empezar a informar, ¿no? Como dijimos, acá la guerra es de información, entre comillas, guerra, ¿no? O sea, la capacidad nuestra es que más saben que todo está embargado, que todo no tiene valor, más el sistema mismo va a dudar, porque la gente adentro va a empezar a decir, uy, pero si es verdad esto, uy, pero acá está gente que está actuando con cierta determinación, entonces, claro, ellos van a decir, pero ¿qué legitimidad tenemos? Van a empezar a darse cuenta que no tienen legitimidad, no tienen apoyo, no tienen sostén del órgano X que generalmente tenían, y entonces van a decir, uy, es verdad, y entonces ahí va a empezar a caer todo, ¿no? Por eso es importante informar, y por eso vamos a hacer el envío dividido de esta forma. También estuve en un Zoom con gente de Uruguay hace poco, ya no me acuerdo ni qué día, porque la verdad que estoy constantemente charlando con gente, y ellos no entendían por qué hacíamos el envío de esta forma. Bueno, yo les dije, quería volver a repetir, que hacemos un envío de 2 documentos que no hay que modificar, pero que obviamente antes de apretar el botón de envío, uno tiene que agarrar esos 2 documentos y leérselos, meterle su energía, meterle su intención, meterle su predisposición, ¿no? Saber que uno está enviando algo desde la posición del ser vivo, ¿no? Y que eso va a tocar a otro ser vivo, ¿sí? Entonces, claro, hacemos este primer envío, después hacemos otro envío donde agregamos el affidavit, y agregando el affidavit también está bueno que lo leyamos, y después apretemos el botón de envío. Y después de eso enviamos la autodeterminación completa, y ahí tendríamos el primer envío que, digamos, de dónde está la autodeterminación, ¿no? Y bueno, esta era la lógica, y creo que Uruguay va a aplicar la misma lógica que nosotros, ¿sí? Porque estamos empezando a informar y necesitamos cargar estos documentos, ¿no? Y bueno, entonces si vos crees que es importante informar a la gente de tu alrededor, los que están en ciertos cargos de tu alrededor, bueno, entonces es bueno que busques esos contactos y los agregues, ¿sí? Así vamos reforzando, ¿no? Toda esta cadena de información. Esa es la clave. Y digamos que yo te aconsejo siempre que lo hagas de una situación que sea pública y fuera de su jurisdicción, ¿no?
O sea que no, porque eso es ir a buscar roña, ¿no? Como decíamos, como decía Claudia, que no hay que buscar. Como también creo que Martín había propuesto que él iba a ir al jefe de la comisaría con la cosa y se lo daba y él se ponía. Le dije, no, mira, si querés realmente, si querés sentir esta sensación de dárselo en la mano, buscá a este personaje, decirle, mira, un día cuando quieras quiero hablar 5 minutos con vos, te invito a un café. Decime cuándo podés, nos vemos en tal lugar, afuera, y vos le hablás, le comentás la cosa humanamente y le decís, mira, te voy a pasar esta información, te la quería dar personalmente, me parece que es muy importante que vos empieces a saberla, y bueno, y después cualquier cosa, si tenés alguna duda, me podés contactar también, yo estoy a disposición, es importante que lo sepas porque vos tenés una responsabilidad social y bueno, todo esto. Entonces, esa es la forma, siempre una forma amena, ¿no? Claro. Digamos, de comunicación de información, no no de digamos, de guerra, ¿no? Gracias, Realmente, gracias. lo que se puede hacer es comprar igual y después reclamar la propiedad. Son cosas complementarias, pero para mí, para poder tener una democracia directa bien hecha, bien entendida, hace falta que cada individuo tenga un buen conocimiento de lo que es la ley natural y cómo se aplica, ¿sí? Y desde ahí entonces podemos actuar entre pares, ¿no? Porque es la lógica de actuar entre pares de llegar al común acuerdo, ¿no? Que es después lo que se obtiene. Y te digo más, eh, esto no es una cosa utópica, sino es algo que ya se aplicaba en el periodo medieval. Si ustedes van a buscar los libros que se llama Rodrigo Félix Luna, él hizo toda una investigación en España sobre las comunales, donde, bueno, había varias aldeas del periodo medieval donde la población vivía y un periodo cada tanto para regular, por ejemplo, el comercio entre ellos, se juntaban en las comunales y definían cómo iban a intercambiarse, digamos, las cosas que cada uno producía, quién necesitaba tal cosa, cómo se intercambiaban los favores, cómo interactuaban entre ellos y lo regulaban cada vez, digamos, hacían una regulación que era que valía en ese momento y el año siguiente tenían que volver digamos, a concordar. No es que valía siempre, una vez que estaba definido así, bueno, ya está. No, porque las cosas cambiaban, y eso justamente es la cuestión de la ley natural, ¿no? Que algo cambia y entonces uno está dispuesto a modificar el contrato, el acuerdo con otro, porque no se puede mantener algo no se puede pedir el alquiler cuando uno no tiene trabajo, no tiene forma de ingreso. ¿Cómo hace? Tiene o come o pagar alquiler. ¿Me explico? Entonces, bueno, por eso, por ejemplo, en el tiempo antiguo estaba el jubileo. ¿Qué es el jubileo? Es el momento en que se perdonaban todas las deudas, ¿sí? Cada tanto la iglesia dice, este año es jubileo. ¿Y qué pasa? Nada. No, en el jubileo, por eso se llama jubileo, porque todo lo que no se había podido pagar, se había acumulado como deuda, el que tenía que recibir un pago, bueno, aceptaba no recibirlo, y no es que por eso iba y lo mataba al otro. No, lo aceptaba, ya está, bueno, listo, no me pudo pagar. Hubo unas ciertas condiciones que me impidió hacerlo. Bueno, esto no es que es de ley natural, pero es de vivir comunitario, ¿no? Que se fue desarrollando con el tiempo para evitar que, digamos, que haya algún tipo de usura o un tipo de esclavización porque uno tiene una deuda de por vida, ¿no? Entonces, bueno, cuando era una deuda económica, no se justificaba que alguien, digamos, pusiera no sé, en estado de indefensión toda su vida porque tenía una deuda económica. El jubileo es principalmente una cuestión de deuda económica, ¿eh? Y esto en realidad viene desde los judíos. Los judíos lo crearon y después lo aplicó la iglesia misma, ¿no? Pero bueno, esto era eh, más o menos para entender un poco que los sistemas de gobierno, los mecanismos de gobierno, en realidad eh, terminarían siendo pocos, ¿no? Si cada uno, cada individuo adquiere estos conocimientos, este tipo de interacción entre individuos, ¿no? Entonces, bueno, al final la lógica es que son complementarios, ¿no? Eso es lo que tiene que quedar como, bueno,
como consecuencia, como resumen. No sé si me expliqué bastante.